Esta es la segunda parte del resumen de Tondemon Kill de Isekai. Bueno, el lugar al cual Fel pensaba llevar a Mukouda era una mazmorra para que mejorara su magia de tierra, ya que él solo pudo mejorar su magia de fuego por estar en peligro, y ahora Fel piensa en volver a usar el mismo método, aunque Mukouda no quería cooperar. Pero Fel lo obligó a entrar, ya que el entrenamiento que Mukouda hacía no le daba muchos resultados. Mukouda entendió la situación, así que entraría a la mazmorra, no sin antes usar su habilidad especial para comprar bastante comida en su tienda online. Entonces le contó a Fel que iba a comer bastante porque la comida de su mundo aumentaba temporalmente las habilidades de los seres vivos de este mundo. Así que Mukouda se puso a tragar un poco de cada cosa. Por supuesto, sus familiares también estaban tragando en exceso. Y como Sui se comía hasta los plásticos, Mukouda le explicó a Fel que Sui al consumir la basura de su mundo aumentaba su nivel. Cuando terminaron de tragar, Mukouda revisó sus estadísticas y todas habían aumentado temporalmente en un 20%. Por supuesto, las de Fel y las de Sui también subieron. Ya con el estómago lleno, terminaron entrando a la mazmorra, pero Mukouda se cagaba del miedo, y cuando se encontraron un slime, a Mukouda le dio cosa matarlo porque se parecía a Sui, pero Sui en un instante acabó con él. Entonces siguieron avanzando poco a poco, acabando con slimes y otro tipo de monstruos débiles, pero Fel regañaba a Mukouda porque usaba magia de fuego y la idea era mejorar la magia de tierra. Y cuando fueron más abajo, los monstruos eran más grandes y el gallina de Mukouda solo escapaba, pero al estar en apuros, mejoró ligeramente su magia de tierra, así que estaba orgulloso de eso, pero a Fel no le parecía la gran cosa lanzar 3 piedras a la vez, así que terminaron bajando más y se encontraron con un montón de monstruos, y nuevamente Fel obligó a Mukouda a luchar, pero esta vez con ayuda de Sui. Y una vez los lanzó con los monstruos, Mukouda solo se cagaba del miedo y lo hubieran molido si no fuera por la barrera que le había puesto Fel. Y Sui entró en combate, escupiéndole ácido a los monstruos. Además de tantos monstruos que habían, a Mukouda no le quedó de otra más que mejorar a la fuerza. Y cuando todo parecía haber acabado, apareció el jefe de los monstruos y Mukouda pensaba usar la vieja confiable de correr y disparar, pero su magia no afectaba al monstruo, aunque de tanta presión logró darle un buen golpe. Pero eso no fue suficiente, y cuando pensaba darle otro, ya había agotado toda su magia, así que ya no podía hacer nada. Pero Sui terminó atacando al monstruo y lo terminó derritiendo. Luego empezó a brillar, pero Mukouda del cansancio acabó desmayándose. Y rato después, cuando Sui lo despertó, Mukouda se sorprendió porque Sui, después de derrotar al monstruo, ya podía hablar. Además, era como un niño inocente y reconocía a Mukouda como su amo. Sui no solo aprendió a hablar, sino que había mejorado mucho sus habilidades y ya hasta había superado a Mukouda, a pesar de tener solo 14 días de haber nacido. Pero de todos modos, Mukouda se alegraba por Sui. Luego Fel terminó regresando, ya que había ido a saciar su hambre, pero como todavía tenía hambre, Mukouda terminó preparando comida para todos. Cuando terminaron de comer, Sui le dijo a Mukouda que mientras él dormía, él estuvo hablando con su tío Fel, pero a Fel no le gustaba que lo llamara tío, sobre todo porque Mukouda lo molestaba. Y como Sui pensaba en seguirle diciendo tío a Fel, él le gritó para que ya no lo hiciera, pero como Sui era literalmente como un bebé, Fel terminó mal parado y no le quedó de otra más que aceptar, aunque le siguiera dando vergüenza. Al día siguiente, nuestro grupo continuó su camino y Fel tomó un atajo yéndose a meter en territorio de ortros y grifos, así que Mukouda estaba re preocupado ya que sus monstruos eran muy fuertes. Pero Fel ni se preocupaba porque ellos no se atreverían a desafiarlo, solo uno que otro monstruo joven o temerario lo hacía. Y cuando llegaron al territorio de los ortros, pasó justo lo que dijo Fel, ya que solo un monstruo temerario quería pelear. Y cuando Mukouda se fue a esconder, el monstruo atacó, pero Fel acabó con él como que sin nada. Así que los otros monstruos ya sabían quién era el más perrón de ahí. Y por eso, Fel presumía de lo fuerte que era, y Sui no se quedaba atrás, ya que él también tenía buenas habilidades, y a partir de aquí, ya sabemos quién es el favorito de Mukouda. Cuando anocheció, Mukouda aún seguía nervioso por estar en el bosque, y aunque estuviera con Fel, no dejaba de preocuparse, y por la preocupación, ignoraba a Fel cuando le pedía comida, pero cuando Sui le pedía comida, ahí sí cambiaba la cosa.
Nuestro grupo logró llegar a la mitad del camino en 3 semanas, así que hacían falta otras 3 semanas para salir de ahí, pero por suerte todavía tenían algo de carne de la primera vez que Fel cazó bestias, y la que tocaba probar era la carne de serpiente gigante, así que Mukouda compró los ingredientes y se puso a prepararla, y cuando terminó dudaba un poco en comer la carne de serpiente, pero terminó gustándole, y no solo a él, sino que también al dragón de Fel, quien como siempre exigía más. Y como ahora tenía que alimentar a 2 dragones, mientras él hacía la comida, ellos se la comían, y el ciclo siguió así por un rato, hasta que dejaron sin carne a Mukouda, y no le quedó de otra más que prepararse algo con las sobras. Al día siguiente, cuando nuestro grupo avanzaba, terminaron encontrándose unos hongos curativos muy especiales, los cuales curaban todo tipo de heridas y hasta huesos rotos. Además, como habían un montón de estos, decidieron recolectar unos cuantos, y de tantos que habían, Sui empezó a comer bastantes hongos, y cuando terminaron de recolectar hongos, Sui empezó a brillar, y cuando Mukouda revisó sus estadísticas, Sui había adquirido la habilidad para crear pociones de curación, gracias a todos los hongos que se había tragado, y según Fel, los slime evolucionan dependiendo de lo que consumían. Cuando Sui usó su nueva habilidad, este podía crear pociones de curación de alta calidad que podían curar a cualquiera estando al borde de la muerte. Además, también podía crear pociones de otras calidades, y al parecer Sui es muy especial, ya que Fel en toda su vida nunca había visto un slime con las habilidades de Sui. Más tarde, cuando estaban en territorio de los grifos, se toparon con uno, pero este podía hablar, además respetaba mucho a Fel. El grifo les contó que él era el único de su especie que podía hablar, además le pidió a Fel que luchara contra él para que los demás grifos lo aceptaran como el líder. Fel aceptó luchar con él, pero no se contendría, incluso si el grifo moría en el intento, aunque Mukouda estaba en contra de eso. Cuando inició la pelea, el grifo era bastante fuerte y hasta tenía algo de ventaja al poder volar. Además, logró aguantarle el ritmo a Fel por un rato, hasta que este utilizó su magia de viento y casi lo mata. El grifo terminó destrozado, pero le agradeció a Fel por tomarlo en serio. Afortunadamente nuestro grupo ahora ya contaba con pociones curativas con las cuales lo salvaron de la muerte, pero aún así él estaba triste porque no le había podido hacer ni un rasguño a Fel, pero Mukouda lo corrigió ya que sí pudo hacerle un rasguño, así que este se puso realegre al ver que sí pudo dañar al legendario Fenrir, y el resto de los grifos terminaron aceptándolo como el líder, así que le agradeció a Fel y le dio una pluma a Mukouda para que los demás monstruos no se lo comieran. Cuando anocheció y Mukouda hizo la comida, Fel le preguntó si le había enviado las ofrendas a la diosa, y al parecer se le había olvidado completamente, cosa que enfureció a Fel. Días después lograron salir del bosque, así que lo primero sería buscar una carretera para llegar a un país, y pasarían al gremio ya que ya les quedaba poca carne, y Fel solo escuchó eso, se apresuró para encontrar una carretera, y en el camino vieron a lo lejos a unos bandidos que estaban atacando una caravana. Entonces Mukouda le dijo a Fel que ayudara a cambio de carne de lujo. Y Fel solo escuchó eso, salió disparado, y cuando los guardias estaban perdiendo, Fel apareció intimidando a todos y dejó con advertencia de muerte a los ladrones si daban un solo paso, así que estos terminaron rindiéndose y siendo capturados. Ya con las cosas tranquilas, les agradecieron por ayudarlos. Además, Mukouda presentó a Fel como un lobo gigante, y como Mukouda no conocía las tierras, acompañaría a los tipos hasta la siguiente ciudad. Entonces avanzaron hasta que anocheció y Fel estaba esperando la carne que le había prometido Mukouda, así que terminaron yéndose a un lugar alejado de los tipos para que Mukouda pudiera cocinar tranquilamente. Entonces preparó todos los restos de carne que le quedaban, pero cuando lo hacía, el olor terminó llegando con los demás, entonces terminaron llegando con ellos, y como Mukouda es re amable, no solo les dio de probar, sino que les cocinó hasta saciar sus estómagos. Y para colmo, se acabó toda la carne que tenía y no pudo ni probar la comida. Y luego Mukouda fue al gremio de aventureros solo para escuchar que ya lo habían expulsado porque no había hecho ninguna misión en más de un mes, pero no hubo muchos problemas porque se volvió a inscribir y esta vez también registró a Sui como su familiar, y al parecer los slimes no eran bien vistos, así que todos se burlaban de Mukouda, pero a él no le importaba porque sabía que Sui era lindo y muy fuerte.
Cuando llegaron al gremio de comerciantes, los aventureros estaban ahí y querían ver los artículos que quería vender, ya que eran bestias que había cazado Fell, pero se quedaron hasta asustados al ver todas las bestias poderosas que había cazado Fell. Y ya no muchos se creían que Fell era un lobo gigante, sino que un Fenrir, pero no querían llevarles la contraria. Cuando el carnicero del gremio empezó a trocear la carne, se sentía hasta honrado al hacerlo, ya que los plebeyos como él no podrían cortar o probar ese tipo de carne. Y cuando Mukouda pensaba en lo bien que sabría esa carne, los aventureros le preguntaron qué tipo de carne les había dado, y cuando se enteraron que comieron carne de todo tipo de bestia chetada, ellos hasta se disculparon por haber comido carne de alta calidad. Pero a Mukouda no le importó, además ahora tenía más carne. Al día siguiente, Mukouda fue a buscar misiones para que no le volvieran a quitar la licencia y sus opciones estaban entre recolectar hierbas y cazar goblins. Y Mukouda pensaba en recolectar hierbas, pero Fell quería cazar goblins para que subiera de rango y así no perdiera la licencia fácilmente. Pero Mukouda solo lo ignoraba hasta que usó telepatía para decirle que cazaran goblins para ir al mar sin que perdiera su licencia. Pero él se negaba porque tenía malos recuerdos con los goblins, pero Fell estaba necio porque quería ir lo más pronto posible al mar para comer criaturas marinas. Así que engatusó a Sui para que le dijera a Mukouda que fueran a cazar goblins, y él estaba emocionado, así que Mukouda quiso convencerlo de ir a recolectar hierbas medicinales, pero Sui podía crear medicina, así que lo terminó convenciendo de ir a cazar goblins. Y cuando fueron a buscar y encontraron los primeros, Sui acabó rápido con ellos. Y después, goblin que veía, goblin que mataba, y mientras Mukouda se cagaba de miedo, sus familiares querían ir a la guarida de los goblins, y Sui terminó convenciéndolo de ir, así que acabaron rápidamente con todos, y Mukouda tendría que arrancarle las orejas a los goblins como prueba para el gremio. Y ya con las orejas, lo siguiente era deshacerse de los cuerpos, y para no quemarlos y provocar un incendio, Sui usó una nueva habilidad para hacerse grande, ya que al parecer ya había evolucionado a un gran slime, y no solo podía hacerse grande, sino que también dividirse. Entonces terminó deshaciéndose de los cuerpos, y Mukouda estaba hasta asustado de la evolución de Sui porque su poder empezaba a salirse de control, ya que podía lanzar varios ataques o crear muchas pociones a la vez. Y más tarde, cuando Mukouda iba a comprar los alimentos, Fell se dio cuenta que le gustaba que Sui halagara la comida que hacía, y cuando estaba tragando como de costumbre, Fell empezó a halagarlo, pero a Mukouda se le hacía raro viniendo de él. Pero bueno, hasta acá el video, y por cierto, para los que no lo sepan, hice una encuesta para ver qué anime resumía y este fue el ganador, así que si te gustaría que te salieran ese tipo de notificaciones, puedes suscribirte al canal. También puedes darle like al video y comentar para que saque la siguiente parte, y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.